Hola y bienvenidos a Lincoln Podcast. Mi nombre es María Fernanda Guzmán Prieto de grado séptimo y en el episodio de hoy les traemos una invitada muy especial. Su pasión por el periodismo le inspiró a asumir el rol incluso antes de entrar a la universidad. Actualmente es periodista de Noticias Caracol y es conocida en redes sociales como la Bici Periodista. Ella es Tatiana Gordillo. Tatiana, bienvenida a Lincoln y por supuesto a nuestro podcast. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, feliz de estar acá. Qué proyecto tan interesante y tan bonito, sobre todo viniendo de un colegio tan importante como este. Quisiera empezar hablando un poco de su vida. ¿En qué momento decidió usted que el periodismo era su camino y por qué? Bueno, incluso ahora que me acabo de encontrar en este colegio, que es uno de los profes del colegio y que asombrada, uno de mis compañeros del colegio, estudiamos hasta noveno con él, veníamos reflexionando de por qué yo empecé a estudiar periodismo y por qué me incliné hacia esto. Y le decía yo a él, no era lo que yo quería estudiar, o sea, nunca me había visto así. Y él me dijo, pero si tenías madera, porque tú organizabas todo, presentabas los eventos del colegio, estabas metida en la emisora, no sé qué, pero yo siempre lo vi como un hobby, nunca le vi la importancia que tiene estas habilidades comunicativas. Quería ser médico, pero pues por cosas de la vida nunca pude empezar a estudiar medicina, entonces dije, mientras paso a alguna universidad, lo que voy a hacer es hacer mi hobby, que es hacer radio. Empecé a estudiar un técnico en el Colegio Superior de Telecomunicaciones, que es una institución, digamos, de locutores, y ellos me llevaron a Colmundo Radio, una emisora pequeña, pero que, digamos, ha sido la escuela de muchos periodistas en Colombia, y allí, pues, no, me enamoré de la radio y me enamoré del periodismo, porque caí en el noticiero y, mejor dicho, dije, esta es la herramienta para cambiar vidas, para aportarle a la sociedad algo y para yo desarrollarme porque tengo la habilidad comunicativa para hacerlo. ¿Cuáles son las competencias que debería tener un joven que desea estudiar periodismo? Bueno, hay una cosa que es como el talento con lo que uno nace, que son esas habilidades comunicativas, de no tener pena, de estar todo el tiempo queriendo como comunicar lo que pasa. ¿Sí? O queriendo transformar a través de la comunicación la vida de las personas. Eso yo creo que uno nace con eso, pero sin duda la construcción de un periodista va mucho más allá de simplemente saberse comunicar. Y creo que entre otras habilidades, pues es la de siempre ponerse en el lugar del otro, la de siempre decir, quiero oler, sentir, probar, entender y tener todas las sensaciones que tiene la persona a la que le está pasando lo que yo voy a contar, para que cuando yo lo cuente, casi que lo cuente como si lo tuviera en el páncreas, ¿no? Entonces creo que eso también es un reto y algo que tiene o debe tener un comunicador y sobre todo un periodista. Claro, y hablando de comunicación, ¿cuál es la diferencia o relación que tienen la comunicación y el periodismo? Bueno, la comunicación es transversal y está en muchísimas profesiones y creo que hoy en día, y sobre todo porque cada persona a través de su celular hoy en día se convierte en una persona que podría comunicarle al mundo cualquier cosa, ¿no? Antes no teníamos acceso a eso, o sea, lo que pasaba en mi vida lo sabía mi familia, mis amigos, mi entorno escolar, laboral y chao. Ahora lo que pasa en mi vida lo puede saber el mundo, porque hay una difusión y unas herramientas muy asequibles como lo son las redes sociales, el internet, etc. Entonces la comunicación debe ser transversal a todas las profesiones. Yo pienso que hoy en día cualquier persona no solo debe ser muy bueno en su profesión, sino que además debe saber comunicarla para que ese aprendizaje le llegue a más personas. Y el periodista, digamos, sí tiene un reto diferente porque él tiene el reto de informar, que no es simplemente contar cualquier cosa, tiene que ser de interés general, debes tener toda la responsabilidad del caso para que eso que transmita realmente cambie la sociedad o le aporte por lo menos algo a la sociedad. Entonces el periodista para mí es uno de los ejes más importantes de la sociedad. De verdad, siento que aunque de alguna manera se ha satanizado mucho la profesión, es importantísimo en la sociedad y es el canal entre la gente y el Estado y eso es muy importante. Bueno, algunas personas del medio no han estudiado periodismo y sin embargo lo ejercen o lo han ejercido. Sí. ¿Cree usted que el paso por la academia es negociable si una persona cuenta con las habilidades y aptitudes para ejercer la profesión? No es negociable de ninguna manera, porque la academia
da más allá que aprender una profesión. Es que puede ser que el periodista sea abogado, o sea relacionista público, o sea médico, o sea, bueno, una cantidad de profesiones, pero finalmente pasó por la academia, tiene el conocimiento. Entonces, siento que hoy en día no puede ser negociable. Creo que aunque empiece de manera empírica, en algún momento debe prepararse, porque la academia también le entrega a uno todo el sentido ético y de responsabilidad que uno va a tener cuando tiene a disposición un micrófono. Listo. ¿Y cuál es el suceso para usted más trascendental que ha cubierto como periodista y qué aprendizaje le dejó? Bueno, yo creo que la época de la pandemia transformó completamente a los medios de comunicación, a los periodismo, como seres humanos, bueno, transformó la sociedad, pero para nosotros fue un reto enorme, o sea, realmente estábamos acostumbrados a hacer un periodismo cercano a la gente, donde, como yo te decía, si yo voy a sentir lo que te está pasando, tu tragedia, yo me acerco, te toco, te abrazo, te huelo, o sea, todo eso hace parte como de las sensaciones que uno tiene como periodista para transmitir. En la pandemia, lo que pasa es que se rompe esa cercanía social y pues empieza a ser mucho más difícil. Entonces uno empieza a transformar todo desde cómo hace las notas hasta cómo averigua la información y hasta cómo la transmite. Entonces, para mí, digamos que la época más importante fue esa y el llamado estallido social en Colombia también fue muy difícil, porque como yo te decía, el periodista está entre el Estado y la gente. Sí. Entonces, la gente cree que nosotros tenemos el deber de responderle a su situación. Tengo una vía rota, el periodista tiene la culpa. Hay un trancón, el periodista tiene la culpa. ¿Por qué? Porque estamos en la mitad y porque tenemos una evidente cercanía al Estado, tenemos cómo hablar directamente con el funcionario. Entonces uno está ahí en esa mitad y en ese estallido social había una confrontación entre esas dos partes y nosotros en la mitad. Y pues venían ataques de un lado y del otro y no era nada fácil seguir manejando eso y pues no renunciar. Claro, ¿y usted cómo hace para confrontar estar en el centro de todo? Es difícil la confrontación porque uno no puede ser la carne de cañón de la sociedad. Realmente si la gente entendiera un poco más la labor del periodista, la aprovecharía a su favor, porque el periodista no está del lado del Estado, el periodista tiene que estar del lado de la gente, debe estar del lado de la gente. Entonces, de pronto por cosas que han sucedido, que no podemos tapar el sol con un dedo, ha sucedido, pues la gente le perdió un poco de confianza y cree que está a favor del Estado. Y nunca es así, siempre debe estar a favor de la gente, incluso el periodista en la calle está a favor de la gente. Si la gente lo supiera aprovechar, no sería en contra del periodista, sino lo aprovecharía para llegar a través de él al Estado, para ser escuchado, para ser atendido a sus necesidades. ¿Y usted tiene algún referente en el sector o alguien que le inspire en su campo? ¡Wow! Pues hay muchísimas personas, o sea, de hecho a mí incluso en el noticiero me inspiran, mis jefes son personas que llevan años y años haciendo periodismo, que no han pasado por una pandemia y un estallido social, que han pasado por un conflicto armado, por bombas, por ataques, por bueno, una cantidad de cosas definitivamente han marcado su carrera y que cuando yo los escucho hablarnos y darnos consejos para orientar nuestras notas, digo, es gente que sabe demasiado y que realmente sabe cuál es la responsabilidad de un periodista y a veces cuando uno se le empieza a olvidar, ellos se lo recuerdan. Entonces, referentes, yo creo que todas las personas con las que yo trabajo, que llevan muchos años, Juan Roberto Vargas, que es mi jefe, cada vez que lo escucho digo, wow, tiene toda la razón y es un referente como periodista y como alguien que realmente quiere comunicar algo que le aporte a la sociedad. Wilson Kimbay, que es mi jefe del noticiero de la mañana, sabe perfectamente cuáles son las necesidades de la gente, del pueblo. Entonces, ese tipo de personas, sin duda, pues para mí son como mis referentes en este momento. ¿Cuáles creen que son las mayores dificultades de una periodista en Colombia? Uno, ese ataque. Ese ataque y ese estar en el medio es muy difícil porque es que te pone en riesgo todo el tiempo, porque es hacer una labor en riesgo, es pararse con una cámara a contar la denuncia de la gente, de una vía, de lo que sea, y saber que en cualquier momento te pueden lanzar una piedra, te empujan, te gritan.
yo creo que al día yo recibo por lo menos 3 insultos en la calle. Y no se refieren a mí como Tatiana Gordillo, sino se refieren al medio de comunicación o se refieren al periodista, por ser periodista. Ni siquiera sabe la gente muchas veces qué es lo que uno está informando, ni siquiera sabe de qué está hablando. Y ya de una vez se está atacando sin preguntar y entonces manejar eso a veces se vuelve muy difícil. Yo creo que ese es el reto. Y el otro reto es estar tan cerca del poder y no ser amigo del poder, ¿sí? Sí. Porque de todas maneras uno tiene una relación con los funcionarios, con los gobernantes, y pues en esa relación y en esa cotidianidad, porque es que uno los ve todos los días, es muy difícil mantenerse alejado. Entonces a veces uno tiene que como que tomar un poco de distancia y eso es un reto. Eso no es fácil de manejar para un ser humano cualquiera, pero pues uno sabe que lo debe hacer, entonces trata de mantener esa distancia. Volviendo al tema del riesgo, el tema de la inseguridad está tomando gran parte de su agenda en los medios de comunicación. ¿Alguna vez ha estado en riesgo en el ejercicio de su profesión? Sí, muchísimas veces y no solamente verbal. De hecho, una de las anécdotas un poco tristes y dolorosas de todo el cubrimiento del estallido social es que a muchos de los periodistas nos agredieron. Incluso a mí, yo estaba ya en los últimos días de esas marchas y manifestaciones cubriendo el Portal de las Américas, que era uno de los centros de la primera línea o llamada primera línea, y tenía que hacer un directo muy largo porque era para el canal digital del noticiero. Estaba haciéndolo y de pronto me lanzan con una fuerza impresionante una piedra y me cae en la nariz, que yo hoy día digo, donde esa piedra me hubiera caído en un ojo, literalmente me lo saca, porque venía con demasiada fuerza. No sé quién, nunca supimos de dónde venía, pero pues eran las personas que estaban manifestando. Algunos se subieron a una terraza y me la lanzó tan duro que de una vez me reventó la nariz. Yo estaba en directo, entonces pues el shock que uno tiene porque uno no entiende lo que está pasando y tampoco te esperas que alguien te vaya a agredir. Una cosa es que alguien pase y te diga insultos simplemente por ser periodista, y otra cosa es que ya transgreda como ese límite y lo agreda a uno. Entonces esa fue una situación muy dolorosa y yo salgo de ahí y yo siempre me había considerado súper fuerte. O sea, como a mí eso no me toca, no me derrumbé inmediatamente, me sentí en riesgo, dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Yo por qué vengo acá? ¿Me van a matar un día de estos acá? O sea, y de hecho mi jefe, Juan Roberto, toma la decisión de sacar a los periodistas de las marchas, porque es que estaba poniendo en riesgo la gente y era por una labor social, pero ahí entendimos que no podíamos seguir estando ahí. Sí, claro, era muy peligroso. Muy peligroso. Bueno, con el avance de la tecnología, el consumo de los medios de comunicación también han cambiado. ¿Cree usted que en los medios de comunicación tradicionales como la televisión y la radio puedan desaparecer próximamente? Yo creo que la radio se transformó, iba a desaparecer en algún momento, o ese era el mito, y no desapareció. Finalmente se transformó, pero no desapareció. Con la televisión yo tengo como muchas dudas por lo que ha pasado en otros países. Uno siempre se está como revisando qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Europa, y lamentablemente en Estados Unidos se está muriendo la televisión, como está concebida, ¿no? Como la vemos ahorita, la televisión de tener un canal en donde hay noticias, etcétera, y una serie de programaciones. Lo que hay ahora es un televisor conectado a internet que está alimentado por una serie de plataformas. Entonces, para mí, los medios de comunicación van a migrar a eso. Entonces, las grandes producciones ya no van a ser la novela en la que usted a las 8 de la noche le toca sentarse en el televisor para verla, sino que la va a ver a la hora que quiera y por capítulos, todos los capítulos, como quiera. Pero con las noticias, como son en tiempo real, deben ser en tiempo real, siento que sí van a migrar a lo digital, necesariamente. O sea, cuando deje de existir esta televisión así, las noticias van a pasar a las redes sociales y a una plataforma de streaming, en la que si usted quiere ver noticias, le toca entrar a esa plataforma. Y específicamente una plataforma para noticieros. Yo pienso que es una plataforma que va a ser solo para noticieros, en donde solamente lo va a consumir la gente que quiera informarse. Claro. Bueno, hablemos un poco de las notas Ojo al Trámite. ¿De dónde surge la idea y cuál ha sido la respuesta de la audiencia? Bueno, Ojo al Trámite es como mi proyecto digital en alianza con el noticiero, con Noticias Caracol, y nace porque yo empiezo a hacer muchas notas para el noticiero sobre trámites. Entonces, cuando lanzan la estrategia en Bogotá de cobrar para no tener pico y placa, empieza una cascada de preguntas. ¿Pero cómo lo hago? ¿Pero cuánto vale? ¿Pero a dónde voy? ¿Pero si en mi carro es verde naranja? ¿Se puede? Bueno, la gente pregunta de todo. Y a mí me empezaron a preguntar en todo lado cómo, cuándo, por qué.
y yo responda. Aquí allá tenía el WhatsApp lleno de dudas de mi familia, de mis amigos, de mis conocidos. Dígame por favor cómo hago, no sé qué. Entonces, cansada de eso, yo dije, voy a hacer un video y se lo voy a reenviar a todos. Hice un video de 1 minuto diciéndole a la gente, paso 1, tal cosa, paso 2, tal cosa, paso 3, tal cosa, y esto es, ya. Entonces, cuando la gente me preguntaba, yo lo reenviaba. Y alguien me dijo, publíquelo en alguna red social. Y lo publiqué en Instagram y el video se viralizó. O sea, le fue muy bien porque la gente, ahí me di cuenta que no solamente mi familia y mis amigos querían saber cómo era el trámite, sino todo el mundo. Y ahí yo me acerco a mi jefe y le digo, le cuento mi idea y él me dice, estamos en el país de los trámites. En Colombia todo es difícil. O sea, sí, claro. hacer un trámite por pendejo que sea es súper desgastante. Entonces, lo que hicimos fue como crear como un proyecto digital en el que vamos a organizar de alguna manera, pero ya planeado y con toda la preproducción, cómo le vamos a contar a la gente ciertos trámites de una manera fácil, sencilla y que le llegue al público que es. Y que cuando uno tenga la necesidad del trámite, vaya y consulte ese perfil de redes sociales y encuentre el trámite. Así nació. Y la respuesta de la audiencia ha sido buenísima porque realmente a la gente le interesa mucho. O sea, claro, la gente lo necesita. La gente lo necesita y esa es la clave que entendimos cuál era la necesidad. Bueno, usted también es conocida como la biciperiodista. ¿Cuándo y cómo nace la idea de hacer notas en bicicleta? Pues yo ya venía montando bicicleta desde hace un tiempo, cuando todavía no estaba en furor o no era una moda, sino que pues la gente normalmente montaba bici y pues mis amigos y mi grupo cercano, mis familiares montaban bici, entonces todos así de parche en bici. Y alguna vez en un día sin carro, mi jefe me dijo, hagamos un directo, pero yo quiero que sea un directo montada en la bicicleta. Y yo soy sí a todo, de una. Yo listo, yo me monto en la bici. Entonces empezamos a montar en la bici, hicimos el directo y eso salió súper chévere. Yo salí con un casquito rosado, así, no tenía pinta de bici, en jean, o sea. Y él me dijo, chévere que empieces a hacer notas en bicicleta. Realmente él fue el que como que me empujó a eso. Y yo dije, bueno, de una. Entonces empezamos a hacerlo y cuando eso empezó como a crecer, ya le hicimos la promo y ya dijimos, bueno, la vida se puede contar desde una bicicleta. Y sí, la vida se puede contar desde una bicicleta porque yo andando me puedo dar cuenta de cosas que no me doy cuenta en un carro, porque en la bicicleta todo lo tienes cerca. En cambio, en un carro, pues tú vas rapidísimo y no te das cuenta de tu entorno. Y ahí surgió eso y también ha sido muy bueno porque es ponerse en los zapatos de un público muy interesante de una parte de la sociedad que son quienes se mueven en bici. Bueno, sin duda el periodismo es una profesión que está al servicio de la ciudadanía, pero ¿tiene presente alguna nota o cubrimiento en el cual haya podido ayudar o mejorar la situación o dificultad de alguna persona? Muchísimas. Yo creo que eso es lo más bonito de ser periodista y es de verdad poder transformar la vida de la gente. Hace 8 días, para ponerles un ejemplo, desapareció un niño de 12 años en el municipio de Funza. Entonces yo hablé con el papá y el papá estaba desesperado, o sea, me decía, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo ubicarlo, ya toqué todas las puertas, llevaba 15 días desaparecido y nada. Entonces, no sé, a mí esa historia se me metió en el corazón, aún sabiendo que muchas veces los adolescentes se van del colegio, de la casa, porque quieren, causándole un daño enorme a los papás, a veces no son conscientes de eso, pero eso pasa. Aún sabiendo eso, yo no sé por qué a mí la historia se me metió en el alma y yo dije, no, yo tengo que ayudar a este señor como sea. Pues yo hablé con mi jefe, lo convencí y me fui para allá. Hice un directo, sacamos las fotos, hasta le dije, dígale algo a su hijo si lo ve. Bueno, no apareció el niño. A los 5 días nos llama el corresponsal de Antioquia y nos dice, la policía acaba de encontrar 3 menores y uno de ellos lo conocimos por la nota que usted sacó. Lo iba a reclutar un grupo armado de allá de Antioquia. Entonces, no sabemos qué pasó más allá de eso todavía porque la noticia está muy reciente aún. Entonces, no, o sea, creo que todo lo que yo trato de hacer siempre es para cambiarle la vida a alguien, siempre, o a varias personas también. Sí, claro. Con una transmisión cambiaste la vida de una persona. De una familia. De una familia. Sí, entonces por eso es que digo que es tan bonito ser periodista y que si uno sí puede como aprovecharlo para transformar vidas. Y eso es un ejemplo, o sea, las cantidades de historias que uno hace en la que le ayuda a la gente, wow, son muchísimas. Para el Lincoln, los valores son fundamentales en nuestra formación. ¿Cuáles cree que son los valores fundamentales para una carrera como el periodismo? Bueno, la solidaridad, la honestidad por encima de todo, o sea, siempre ir de frente con la verdad, aunque duela, aunque sea
no tan aceptada socialmente, es la verdad y punto. Sí. Yo creo que esas dos son las más importantes y el ponerse en el lugar del otro siempre, o sea, en no perder esa humanidad, en que a uno le duela lo que le pasa al de al lado, así no sea tu familiar, tu amigo, tu pareja, pero que a uno le duela cualquier cosita que le suceda a otro ser humano igual que uno. Listo. ¿Y qué consejo le podría dar a un lincolniano que está pensando en el periodismo como su proyecto de vida? Que empiece ya. Las redes sociales y el Lincoln Podcast le da la oportunidad increíble a todos los estudiantes de ser periodistas desde ya. ¿Y Claro. por qué no pueden empezar así de una manera empírica como tú y ir formándose, ir mirando si la magia del periodismo realmente toca sus corazones y ya después cuando salgan del colegio pues ya pueden empezar a educarse y terminar, digamos, la carrera, ir a la academia y por qué no estar en un medio de comunicación y pues cumplir ese sueño que tiene tantas personas y también que desde su entorno pues empiecen a cambiar vidas así como el ejemplo que yo les contaba. Si uno ve que alguna situación injusta o dolorosa está sucediendo en su colegio, en su barrio, pues a hacer algo, siempre habrá algo que hacer y uno puede hacer algo, así sea un video en redes sociales para ayudar a esa persona. Listo, Tatiana, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un placer tenerte en el Lincoln y por supuesto en el Lincoln Podcast. Gracias a ustedes, qué proyecto tan interesante y de verdad que ojalá sigan creciendo muchísimo y que sigan con esa labor tan bonita de contar estas historias. Hemos llegado al final de este episodio. Les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para disfrutar de todo nuestro contenido y a visitar nuestra página abrahamlincoln.edu.co para conocer más sobre nuestra metodología basada en proyectos. Nos vemos en el próximo capítulo de Lincoln Podcast. Hasta luego.